Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie que, como decía, ahí dice semana 9, pero estamos en la semana número 10. Así que hace 10 semanas que iniciamos esta serie llamada Las advertencias finales de Jesús. Y bueno, nos encontramos viendo lo que es esa segunda advertencia que Jesús hizo en el Sermón del Monte, que es cuidado con los falsos profetas. Y bueno, por los últimos 5 minutos hemos estado estudiando este tema tan importante, sobre todo en los días en que vivimos, tema que tiene que ver con los falsos profetas, y lo que hemos visto hasta aquí acerca de este tema de los falsos profetas es, en primer lugar, definimos lo que es un falso profeta. Después empezamos a ver las artimañas que el falso profeta usa precisamente para engañar. Y en tercer lugar, que fue las últimas 3 semanas pasadas, usamos para ver el retrato doctrinar de los falsos profetas, o sea, en qué giran sus falsas enseñanzas. Y bueno, la semana pasada empezamos a considerar un cuarto punto principal que titulamos el desenmascaramiento de los falsos profetas. Y la pregunta que gira alrededor de este cuarto punto principal es ¿cómo desenmascaramos o cómo detectamos a los falsos profetas? Y si usted recuerda, precisamente la semana pasada empezamos a hablar acerca de 2 verdades esenciales, de 3 que vamos a ver, que se pueden extraer de este pasaje que acabamos de leer en cuanto al desvestimiento de los falsos profetas. Y hablamos en primer lugar que es posible reconocer a los falsos profetas. Es una verdad muy necesaria que tú y yo tenemos que saber. Es posible. ¿Por qué? Porque Jesús no lo dijo, ¿verdad? Por sus frutos, pues los vamos a conocer. Aquí, de manera implícita, sobreentendida, podemos deducir que Jesús está diciendo, es posible detectarlos. Y bueno, en segundo lugar, vimos esa segunda verdad esencial también, y es que la responsabilidad de detectar, de desenmascarar al falso profeta es tanto del hermano que no ejerce ningún cargo en la iglesia como el liderazgo y el pastor principal. Cada miembro, esté en el nivel espiritual que esté de la iglesia de Cristo, tiene la responsabilidad de agudizar su discernimiento a través de la verdad de Dios para poder ser capaz de desenmascarar al falso profeta. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una tercera verdad necesaria que cada uno de nosotros tenemos que saber. Y esa tercera verdad es que la doctrina y el carácter del falso profeta son el medio a través de los cuales nosotros vamos a poder desenmascararlos, descubrirlos, aún a pesar de su disfraz. Porque recuerda, Jesús nos dice que los falsos profetas son muy sutiles. O sea, llegan a nosotros con apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo. Vienen con un ropaje, una vestimenta de ovejas inofensivas, pero dice Jesús, por dentro son lobos rapaces. Así es que la doctrina y el carácter son el medio a través del cual los falsos profetas pueden ser detectados o descubiertos. Vamos ahí a Mateo, capítulo 7, versículo 16, y eso era lo que le estaba diciendo acerca de la tercera verdad. La doctrina y el carácter, el medio a través de los cuales podemos descubrir a los falsos profetas. Pero dice lo siguiente ahí en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Es a través de los frutos. Yo aquí veo a Jesús que nos dice claramente el medio a través de los cuales o del cual los falsos profetas pueden ser descubiertos. Es a través de sus frutos. No a través de sus hojas, no a través de sus flores, a través del tronco. No. Hay muchos árboles que si tú no tienes experiencia en la botánica, en la ciencia que estudia el mundo vegetal, tú no vas a poder identificarlos. O sea, porque se parecen mucho. Por lo tanto, ahí dice Jesús que es por sus frutos, no es por su hoja, no es por sus flores, no es por el tronco, no es por sus frutos que nosotros los vamos a conocer. Es a través de los frutos. Ese es el medio que nosotros podemos usar para detectar a los falsos profetas. Así es que, si tú recuerdas, desde el principio, Dios dijo, produzcan las cosas según su género, según su especie. O sea, esta es una ley natural, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal. Dios dijo, produzcan cada uno según su género, según su especie. Y bueno, así como es una ley natural, es una ley también espiritual. Usted nunca, cuando vaya a un hospital y sobre todo al área de maternidad, usted nunca va a encontrar a un padre que gozoso y con alegría está diciendo, acabo de tener 2 lindos gatitos. No, porque nosotros los humanos no producimos gatitos, producimos humanos, porque esa es nuestra especie.
Ese es nuestro género, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hermanos, a la hora de estar hablando de frutos vegetales, esos frutos son dados según la especie del árbol, según el género del árbol. Y bueno, Dios ha determinado que cada cosa produzca según su género, según su especie. Esto también sucede en el mundo espiritual. Si tú eres una persona espiritualmente muerto, como lo llama la Biblia, en tus delitos y pecados, los frutos que tú vas a dar son malos. Pero si tú eres una persona nacida ya de Dios, tienes una nueva naturaleza espiritual. Y aunque todavía tienes la naturaleza vieja, y es por eso que a veces no te mantienes dando los frutos que un nuevo nacido debe dar por causa de tener el Espíritu Santo. O sea, cuando tú de repente fallas, eso no significa que tú no has nacido de nuevo. O sea, mientras el patrón tuyo sea estar dando frutos de un nuevo nacido, tú has nacido de nuevo. Entonces Dios espera que nosotros, los verdaderos cristianos, demos fruto. No damos fruto para ganarnos la salvación. Cristo ya la ganó por nosotros. Más bien damos fruto porque esa es nuestra nueva naturaleza. Y peleamos contra la vieja naturaleza para dar fruto que glorifica a Dios, para agradar a Dios también. Pero en sí es el por qué damos fruto bueno es debido a la nueva naturaleza que nosotros tenemos, adquirida precisamente del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Jesús pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lo que Jesús nos está diciendo es que ese mismo principio que se aplica en el reino natural, en este caso en el reino vegetal, se aplica en el reino espiritual. O sea, así como un árbol de mangos pues no puede dar manzanas, porque esa no es su especie, ese no es su género, y así como un higo no puede dar uvas, pues así tampoco puede un árbol malo dar buenos frutos, ni viceversa, según Jesús. Alguien preguntará, pastor, ¿y cuáles son entonces estos frutos que van a ayudarnos a distinguir al falso profeta del verdadero? Bueno, antes de entrar a hablar acerca de estos frutos en específico, de manera particular, yo quisiera que veamos algunas cosas que están dentro de este texto con el cual iniciamos el sermón. Bueno, por un lado, yo quiero que usted note que ambos árboles, según Jesús, dan frutos. Esto es importante. Ambos árboles dan frutos. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da también frutos, pero en su caso son frutos malos. Y no se distinguen, hermanos, por el hecho de que uno da fruto y el otro no. No, o sea, ambos dan frutos y esto es importante, por lo que vamos a ver más adelante. Así que la diferencia entre los frutos de estos dos árboles está en la calidad del fruto. Uno da buenos frutos, el otro da frutos malos. Por otra parte, también note que ahí no dice que uno da frutos buenos y el otro da frutos podridos. Eso no es lo que dice Jesús. Bueno, como esto no es lo que dice Jesús, esto nos enseña que no siempre la diferencia en el fruto es tan evidente, tan notable. No debemos olvidar que el problema con los falsos profetas es que son muy sutiles a la hora de venir y presentarse ante nosotros. O sea, estos hombres parecen lo que no son, pero parecen que son de Dios. Pero dice Jesús, por dentro son lobos rapaces, no lo son. Mire, si nosotros vemos a un hombre ya bien borracho, maldiciendo, blasfemando y oírlo decir, yo soy un siervo de Dios, hijos de la... Bueno, inmediatamente nosotros vamos a llegar a la conclusión que él es un mentiroso, porque es obvio que no lo es, por cómo se está comportando en ese momento. Pero en el caso de los falsos profetas, pues el asunto no es así, ellos son sutiles, ellos son buenos para engañar. Ellos saben cómo usar ese arte de engañar a las personas. Ellos son muy sutiles y Jesús, según Jesús nos dice que parecen ovejas, pero no lo son. Ahora sí, bueno, vamos a entrar después de haber dicho ¿cuáles son esos frutos específicos de los que Jesús está hablando? Porque a la hora de evaluar quién es un verdadero o un falso predicador, pues nosotros tenemos y debemos examinar, hermano, su fruto. Pero ¿a qué se refiere Jesús? Jesús no nos dice ahí explícitamente. Pero la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? A través de la Biblia, pues encontramos de qué tipo de frutos Jesús está hablando. Y lo que podemos decir, como decíamos al principio, es que Jesús está hablando de sus doctrinas fundamentales, porque luego hay doctrinas secundarias, que no es por las doctrinas secundarias que vamos a reconocer que somos discípulos. La Biblia se presta, de hecho, hasta el día de hoy, y desde que se empezó a escribir,
Y yo creo que se seguirá prestando hasta que lleguemos al cielo. ¿A qué? A malinterpretarse. Pero siempre en las cuestiones secundarias que no tienen que ver con la salvación. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús habla del fruto, ahí implícitamente Jesús se está refiriendo, número uno, a la doctrina, pero también al carácter de los falsos profetas, de las personas. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ambas cosas deben de ser evaluadas. Si es que quieres obedecer a Jesús, quieres ponerle atención y no menospreciar su advertencia. O sea, si tú quieres evaluar si un hombre es un falso profeta o no, tú tienes que ver esos frutos. Número uno, sus doctrinas principales y su carácter. Y bueno, no nos vamos a detener mucho en el asunto de las doctrinas de los falsos profetas, y no porque no sea importante, es sumamente importante. Sí, o sea, tú no puedes llegar a la verdad si no es precisamente a través de la verdad revelada en la palabra de Dios. Conoceré la verdad y la verdad los libertará tanto del pecado como de la ira de Dios venidera. Entonces, no vamos a hablar, hermanos, muy a fondo acerca de las doctrinas de los falsos profetas, una vez más, no porque no sea importante, sino porque ya usamos 3 sermones, de hecho fueron no es cierto, no puedo decir los 3 sermones anteriores, pero sí usamos 3 sermones para hablar ampliamente acerca de las enseñanzas de los falsos profetas. Y bueno, solo a modo de resumen, yo voy a enumerar las enseñanzas que caracterizan a los falsos profetas. Si usted recuerda, dijimos número 1, que una de las cosas que caracterizan las enseñanzas de los falsos profetas es que estos hombres, bueno, que no la puse, creo que no la puse, pero se la voy a leer, a mencionar. Estos hombres prometen salvación sin cumplir las exigencias, las demandas del evangelio. Es decir, estos hombres que son falsos le ofrecen a los pecadores una salvación que se obtiene sin necesidad de tener que arrepentirse. O sea, no hay necesidad de divorciarte del pecado, no lo dicen así, pero como no le dan énfasis, como Jesús y los apóstoles bíblicos le dieron énfasis a este punto, pues entonces se entiende que no hay necesidad de autonegarse y de ya no vivir para el pecado, sino para la justicia y santidad de Dios. Pastor, parece como que usted está predicando salvación por obra. No, es por gracia. Pero tiene que haber esa disposición, esa actitud en el pecador que no ha venido a Cristo. Tienes que estar dispuesto a darle vuelta a tu vida de pecado, a la manera que tú has estado viviendo, para empezar a vivir como Dios quiere. Si no hay esa disposición, no hay salvación. Entonces, estos hombres pues le prometen salvación a todo aquel que repite la oración del pecador y ya eres salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y son los únicos pasajes que les presentan, pero no les presentan pasajes como los que dice Jesús. El que no quiere tomar su cruz y seguirme no puede ser mi discípulo. Tienes que negarte a ti mismo. Así que estos hombres, pues con este tipo de predicaciones, aquietan la conciencia de los pecadores con una falsa obra de salvación en el corazón, diciéndoles lo que les decía hace rato. Son salvos por el solo hecho de haberle pedido a Jesús que entrara en su corazón. Y bueno, pues ya llega un momento en que los pecadores se sienten tranquilos y en paz. Y esto a pesar de no ver en sus vidas esas señales, esos frutos que acompañan al verdadero arrepentimiento y la fe verdadera que se muestran en la Biblia. Así es que eso fue la primera característica de sus enseñanzas. La segunda característica de sus enseñanzas falsas es que procuran darle consuelo a las personas que todavía están en rebeldía, que todavía no han de alguna manera arreglado su situación con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Y estas personas pues le dan consuelo a todos. Y le dicen, Dios está contigo y Dios quiere bendecirte, quiere sanarte. Y bueno, hacen lo que Dios dice en Jeremías 6:14 que hace el falso profeta. Cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y no hay paz. O sea, su mensaje siempre está girando alrededor de que Dios es un Dios bueno, maravilloso, que está ahí para consolarte, para protegerte y para proveerte. Una tercera característica de sus enseñanzas falsas es que ellos sacrifican la verdad por amor a la popularidad, porque quieren ser famosos, porque quieren caer bien. Es decir, ellos hacen todo lo posible para agradar a sus oyentes. Por lo tanto, como la verdad de Dios es dura y ofende porque le dice al hombre sus verdades, pues ellos, con tal de ser populares entre sus oyentes, hacen a un lado la verdad de Dios. Esa sería una tercera característica de sus enseñanzas. Y una cuarta característica de sus enseñanzas es que ellos tienden a distorsionar en sus mensajes el carácter de Dios. Es decir, hablan de los atributos de Dios de manera incompleta. Ellos solamente hablan de esos atributos que atraen a los pecadores y que quieren a ese Dios, como Dios es amor, Dios es misericordioso y todo esto es cierto, amén.
Sin embargo, las Sagradas Escrituras ampliamente y profundamente describen a Dios con otros atributos, como que Él es perfectamente justo y no dará al inocente o al culpable, ¿verdad? Por inocente, mejor dicho. No, o sea, Dios es justo. Dios también es santo, infinitamente santo. Esto significa que su amor y bondad nunca de los nunca van a anular la justicia perfecta de Dios y su infinita santidad. Como decíamos sermones atrás, si enfatizamos una cosa por encima de la otra, ya no tenemos una imagen apropiada de Dios. No, más bien tenemos ya una imagen desfigurada, desformada, distorsionada de Dios. Por lo tanto, ellos no niegan la existencia de Dios. No. O sea, ellos vienen, como dice Jesús, vestidos, ¿verdad?, de ovejas, como que son de Dios, vienen en el nombre de Dios. Sin embargo, ellos sí deforman el carácter de Dios, que se nos revela a través de todas las Escrituras. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues sobreenfatizando siempre el amor, la misericordia de Dios por encima de la justicia y de la santidad de Dios. Y este es el problema de los falsos profetas. O sea, ellos nos presentan a un Dios tan y tan y tan bueno que Él acepta a todos. Y afuera la justicia y la santidad de Dios. Pero vimos también que no solo los falsos profetas desfiguran la doctrina del carácter de Dios, sino también la doctrina de la pecaminosidad del hombre según Dios. Y esta es la quinta característica de sus enseñanzas. O sea, mientras Dios nos presenta al ser humano caído, nos presenta como personas débiles, por debilidad no podemos cumplir la ley de Dios, que cumplir la ley de Dios es lo correcto que todos deben hacer. O sea, Dios no nos dio eso por capricho, no, eso es lo correcto que se debe de hacer entre criaturas creadas por Dios. Entonces, mientras que Dios nos presenta a los hombres como débiles, impíos, pecadores, enemigos de Él, muertos en delitos y pecados, con el entendimiento entenebrecido, operados, dirigidos por Satanás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, mientras que Dios nos presenta hacia el hombre, los falsos profetas lo presentan como los campeones, los guerreros, los triunfadores, y todo esto, mejor dicho, nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y no en el Salvador del mundo que Dios le regaló a la humanidad. Recordemos que el propósito de Dios al presentar a la humanidad tal cual es para ayudar a ver a la humanidad, al hombre, a ver su miseria. Y que al ver su miseria pueda sentir la necesidad de ser salvados, la necesidad de tener un Salvador. Para que entonces, al ver esa miseria, esa necesidad que tiene de un Salvador, pueda correr en arrepentimiento y fe al Salvador del mundo. Es por eso que Dios condena a los falsos profetas. Es más, Pablo les dice: anatemas, malditos de Dios, ellos se merecen el peor de los castigos que Dios pueda darle a un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos desvían a las personas del verdadero mensaje que salva, el evangelio, que empieza siempre con la mala noticia. Ese es el punto de partida. Pero como el ser humano no quiere escuchar eso porque para nada es atrayente, él está feliz en la manera en que él vive, por muy decente que sea o malo, ellos están felices. Pero lo que importa no es el nivel de decencia, sino la perfecta justicia que se necesita para salir del tribunal de Dios aprobado, justificado. Y ya Dios dijo: no hay ningún justo. Por lo tanto, todos están bajo condenación. Y entonces el problema es que los falsos profetas, como esto no vende, y ellos quieren vender siempre algo, quieren sentirse popular, pues no hablan de este tema. Esto, a pesar de que está llevando a miles y a miles de personas con un engaño a ese juicio donde Dios los va a desengañar y decirles: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Entonces estas personas se encargan en deformar la pecaminosidad del hombre. Y este es el problema con ellos. O sea, no es que ellos no hablen del pecado, hablan del pecado. Pero ellos evaden hablar del pecado por completo, como Dios nos lo muestra en la palabra que Él nos dejó en las Escrituras. O sea que, hermanos, ellos no niegan abiertamente la realidad de que el hombre es un pecador. Pero como veíamos la semana pasada, ellos hablan del pecado en términos generales, términos ambiguos, que nadie se siente incómodo, no se sienten ofendidos al estar escuchando a estos falsos profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque los falsos profetas intencionalmente evaden hablar de la pecaminosidad del hombre tal cual es presentada en la Biblia. Así que, a modo de resumen, estas son las enseñanzas que van a caracterizar a los falsos maestros. Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Estas son las doctrinas principales que nosotros no podemos negociar, porque tienen que ver con la salvación del hombre. Y dice Jesús: si ellos predican estas cosas, ahí está el fruto.
Ahí está el fruto. O sea, sí, dan otro tipo de fruto que hacen que se miren como buenos maestros, predicadores, pero son malos. Por sus frutos los van a conocer. Está exagerando mucho, pastor. Yo nomás estoy leyendo la Biblia. Te la estoy mostrando, te la estoy enseñando. Así es que es por sus frutos, es a través de la doctrina. Y bueno, la pregunta de manera específica que levantamos hace un momento fue: ¿de qué fruto estamos hablando? Número 1, ya dijimos, la doctrina. Y número 2, de su carácter. Y antes de hablar del carácter de los falsos predicadores, yo quiero recalcar el hecho, hermanos, y esto yo creo que es bien importante. Yo quiero recalcar el hecho de que debemos aprender a separar la doctrina de la personalidad de un hombre. O sea, debemos aprender a separar la doctrina de un hombre que ministerialmente parece estar teniendo mucho éxito. O sea, la personalidad de un individuo puede ser sumamente atractiva porque posee él ciertas características, cualidades que son muy agradables a los hombres. Tiene carisma, sabe hablar bien, es muy agradable, siempre está sonriendo, pero según la Biblia, eso no debe de ser razón para dar por sentado que viene de Dios. Pastor, es que tal persona se ve buena gente y es tan gentil, es tan amable conmigo. O sea, ¿cómo yo puedo decir que es un falso profeta? Aunque no enfatice la necesidad de que el hombre es pecador y que necesita un salvador. Aunque de repente desfigure la imagen de Dios según sus atributos. Yo sé que habla siempre del amor, pero ¿a poco Dios no es amor? Ahí dice, pastor. Y yo sé que dice todas esas cosas. O sea, pastor, una persona que siempre te saluda con una sonrisa, que es tan buena gente, ¿cómo puede decir uno que es un falso profeta? Bueno, la pregunta es: ¿qué es lo que tal persona, individuo, predica, enseña? ¿Es su enseñanza conforme a la Escritura? Bueno, eso es lo que debe de determinar, según la Biblia, nuestro juicio. ¿Qué es lo que el individuo predica constantemente? ¿Sobre qué giran todos sus mensajes que él da domingo a domingo? ¿Sobre aquí, la tierra, los afanes de la tierra? ¿O sobre lo que viene, el juicio final, la vida eterna, la condenación eterna? ¿Te das cuenta? Y lo mismo podríamos decir de los números, hermanos. Por eso yo decía anteriormente que los dos árboles dan fruto. La pregunta que debemos hacer no es cuánta gente los sigue. No, o sea, no es cuánta gente los sigue. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que predica? ¿Cuál es el contenido de sus predicaciones? Porque aunque lo siga 1 millón de personas, hermano, si lo que él predica no es bíblico, según mi Biblia es un falso profeta. Y a veces es un falso profeta sin saberlo, sin quererlo, pero con toda su ingenuidad y sus buenas intenciones, si él no está predicando lo que la Biblia dice, es un falso profeta. Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 8, porque algunos pueden decir: pastor, ¿cómo puede ser que la iglesia católica, la iglesia de los testigos de Jehová, los mormones, que reúnen millones y millones de personas, o sea, ¿cómo puede ser que no vengan de Dios? Miren los números. Bueno, yo puedo decir que con todos sus millones de personas, yo no tengo problema, por lo que veo en la Biblia, en declarar claramente y contundentemente que estas iglesias son falsas. ¿Por qué, pastor? Porque ellos no predican toda la palabra de Dios tal como se revela en la Biblia. Y no predican tampoco el evangelio bíblico de la salvación por la fe sola y por el sacrificio de Jesucristo solo. Algo que constantemente le digo a los testigos de Jehová, y no porque yo los ande buscando, sino porque ellos van y me encuentran, es: ¿por qué no predicas el evangelio bíblico? ¿Qué es el evangelio bíblico para ti? Porque siempre llegan hablando de lo bueno y maravilloso que es Dios y de lo que se viene al mundo, la destrucción final, pero nunca me hablas del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Evangelio tiene que ver con una buena noticia, pero para poder entender la buena noticia tú me tienes que hablar de la mala noticia, de que yo soy un pecador, de que Dios está irado, pero que Él proveyó la salvación a través de Jesús. Y no saben qué responderme. Bueno, hermanos, si ellos no están predicando el evangelio bíblico que Jesús predicó y sus apóstoles, son falsos profetas. Porque al no hacerlo, los pecadores no se están preveyendo de que viene un día final. Y de aquí a 100 años, ¿qué va a ser lo que más va a importar? ¿Qué hiciste con el mensaje del evangelio bíblico? Esto es importante. Por lo tanto, si tú quieres creer que, pero mira, este testiguito de Jehová es tan bueno, se aparta del mal. Este mormón, mira, qué bárbaro, qué bruto. Si él no creyó en el evangelio revelado en las escrituras, no es salvo, según mi Biblia.
Yo no soy el fundamentalista, es la Biblia, hermanos. Yo no soy el que, ¡ay, qué exclusivo, pastor! La Biblia es la exclusiva. Quiere incluir a todos, pero con términos. Los términos de Dios. Pero como el mundo no quiere sus términos, por eso no quieren ser incluidos. Pero el mensaje del Evangelio es exclusivo. Por lo tanto, hermanos, todas estas personas que no hablan del todo el consejo de la palabra de Dios y de que no predican el Evangelio bíblico de la salvación solo por fe y por el sacrificio de Jesús, no pueden ser salvos. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Carta que vamos a estar estudiando Dios mediante muy pronto, porque es el libro que sigue el Nuevo Testamento. Recuerda que dejamos a un lado la serie, el panorama nuevo del Nuevo Testamento, el panorama del Nuevo Testamento. Bueno, escucha lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice ahí Pablo, como antes les he dicho, o sea, Pablo constantemente les estaba diciendo esto, porque habían muchos falsos profetas. Imagínense hoy en día, la cantidad de falsos profetas se ha proliferado terriblemente. O sea, si Pablo viviera en estos días, constantemente nos estuviera diciendo esto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio que hemos recibido? Ahí está el bíblico. El de Jesús bíblico, el de los apóstoles bíblicos, no el evangelio moderno que hoy se predica. Y dice Pablo, si ustedes predican un evangelio diferente al de la Biblia, sea anatema, sea maldito. Por Dios. O sea, alguien te puede maldecir aquí en la tierra, pero que Dios te maldiga, ay, ay, ay. Que Dios te dé el peor de los castigos en el infierno. Sea maldito. ¡Wow! ¡Qué palabras tan más fuertes del apóstol Pablo! Y Pablo dice, aunque un ángel del cielo venga, inclusive yo mismo venga a ustedes predicando otro evangelio que no sea el evangelio que recibimos y que está en las Sagradas Escrituras, sea maldito de Dios. Así que si vamos a obedecer lo que Jesús nos está ordenando en el Sermón del Monte de guardarnos de los falsos profetas, bueno, pues debemos aprender a distinguir la doctrina de un hombre, de su personalidad y de su éxito aparente. El apóstol Pablo nos advierte, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego dice él, asimismo sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero no lo son. Así que no solo debemos evaluar la doctrina del individuo, sino también su carácter. Y como hemos dicho ya, hermanos, el falso profeta en un momento dado puede dar un fruto que parece bueno, o sea, una imitación del fruto verdadero. Pero, ¿qué de su vida en sentido general? Pregunta, ¿refleja como un patrón ese hombre al cual tú escuchas constantemente? ¿Refleja como un patrón en su vida aquellas características que Jesús enumera en las bienaventuranzas como características que evidencian que es verdaderamente un ciudadano del reino de Dios? Eso es una buena pregunta. Es larga, pero es una pregunta objetiva, clara. Mire, vamos por un momento a las bienaventuranzas. ¿Qué dice ahí Jesucristo? Si tú recuerdas, el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo. Después de que dice la Biblia que vinieron las multitudes, Jesús pues empieza a enseñarles. Y lo primero que Jesús empieza a decir ahí, hermanos, y quiero regresar rápidamente ahí al capítulo 5, dice ahí, ya de manera textual, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, los doctrinaba, diciendo, número 1, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados esas personas, o sea, bienaventurados aquellas personas que saben que espiritualmente no son nada, que no merecen nada, que no valen nada y que lo único que ellos pueden aguardar, esperar, es la ira de Dios. O sea, bienaventurados esas personas que aceptan lo que Dios dice que son, impíos, débiles para guardar la ley, están muertos sus delitos y pecado. O sea, esas personas, como son pobres y ven lo que son, pues entonces quieren la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben de su miseria espiritual. Por lo tanto, hermanos, bienaventurados estas personas. ¿Por qué? Porque ellos saben acerca de su miseria espiritual. Porque ellos saben que sin Dios no son nada. Ellos saben que no son semidioses, como algunos falsos profetas creen. Por lo tanto, bienaventuradas esas personas. Esa sería una característica de alguien que verdaderamente está en el reino de Dios. Es pobre en espíritu. Entonces ya estamos viendo aquí el carácter de una persona. Pero no solamente es pobre en espíritu. O sea, porque Jesús dice, el reino de los cielos está lleno de estas personas. Son pobres de espíritu. Pero también ellos son mansos, bienaventurados los mansos. Aquellos que precisamente porque saben que no tienen nada a qué defender,
pues no se defienden a sí mismos, más bien defienden ardientemente la verdad de Dios, como nos dice Judas 1:3. Judas ahí, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a defender ardientemente la verdad de Dios. Escucha lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice Judas: amados por Dios, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, la misma salvación que ustedes tienen, yo la tengo, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis, a que pelees, a que defiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la fe, por la salvación, por la palabra que ha sido dada a los santos. Y dice ahí más abajo, que no te lo voy a proyectar, pero dice Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Siempre entran así ellos, no llegan abiertamente diciendo soy un falso profeta, como ya hemos dicho. No, ellos entran encubiertamente. Y dice ahí: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo en una ocasión, si usted recuerda, exhortó al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque andaba queriendo agradar a los hombres, ¿verdad? Con los que eran judíos, pues empezaba a cotorrear con ellos, y si eran gentiles se venía con los gentiles, pero cuando miraba a los judíos que venía y miraban que estaba ahí con los gentiles, pues ese rápidamente se apartaba. ¿Y que estaba Pablo o Pedro mostrando? Bueno, que al parecer para ser cristiano se requiere guardar la ley, las costumbres de la ley, las ceremonias, para poder ser hijo de Dios, porque tenía un cierto temor, en vez de no tener temor y decirle en Cristo somos uno y se acabó. Y bueno, Pablo exhorta ahí al gran Pedro. Pedro le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? O sea, el gran Pedro, Dios usó a Pedro, el sermón de Pedro, para establecer su iglesia. Pero Pedro no se defendió a sí mismo, ¿verdad? Aceptó la exhortación. ¿Por qué sabe si no dice ahí la carta, pastor? Bueno, por lo que sigue escribiendo después Pedro y porque sigue ahí Pedro. Por lo tanto, eso es mansedumbre. Pedro con mansedumbre aceptó la exhortación de Pablo. Él aceptó la reprensión. Y Pablo, vemos que él usa toda la autoridad que él tenía, no para defenderse a sí mismo, sino para defender la fe que le había sido dada ardientemente. No me importa que seas Pedro, estás mal, Pedro. ¿Te das cuenta? Aquí estamos viendo las dos cosas, que ser mansos, pero a la misma vez hay que defender la verdad. No tu verdad, ni a ti mismo, porque dejas de ser manso. No, o sea, si alguien te hiere, ponle la otra mejilla, ¿verdad? No te vengues. No. Déjala ir a Dios y Dios se encarga de eso. Y bueno, después dice Jesús: bienaventurados, no vamos a ver todas las bienaventuranzas, solamente estamos viendo algunas, para ver el carácter del verdadero cristiano. Para que entonces, al querer tú evaluar a alguien, veas si tiene ese carácter. Esos son los frutos del carácter. Bueno, ellos son pobres en espíritus, ellos son mansos, ellos lloran cuando pecan, o cuando te confrontan, empiezan a defender y tú te crees el muy. Y el que esté libre de pecado, que sea primero en tirar la piedra. No todos, o todos somos imperfectos, cosas como esas dicen ese tipo de personas. Por lo tanto no lloran, no se arrepienten. Y bueno, dice ahí Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la pregunta es: ¿estos predicadores buscan constantemente ser más santos, más piadosos, más justos? ¿Están buscando santidad? No, están a gustos ahí. Cristiano nominal y ya, y vengo a la iglesia, eso es suficiente. Leo la Biblia y canto, pastor. Pero peleas contra tu vieja naturaleza constantemente. Ves y vienes y Dios te exhorta, te evidencia, te redarguye en ciertas áreas de tu vida que no estás haciendo y te vale lo mismo, sales. Si Dios nos dice: hay que meditar más de mi palabra, hay que orar más sin cesar, y tú sales y no haces nada de esto, tú no tienes hambre y sed de justicia. O sea, Jesús dice: bienaventuradas esas personas. Y otra vez no estoy hablando de salvación por obra, no por la naturaleza nueva que tú ya tienes. Tu patrón continuo va a ser estar buscando ser más y más como Dios, santo, justo, y peleas contra tu pecado, precisamente por la nueva naturaleza. Por lo tanto, hermanos, tenemos que examinarnos. O sea, si estas personas no hablan de los pasajes bíblicos donde encontramos las exhortaciones a seguir la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez, pastor, eso suena como que es por obra. No es por obras. Eso es para que la persona sepa. O sea, si tú no estás buscando santidad es porque tú no tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, porque si hay algo que hace el Espíritu Santo es poner el querer. ¿Recuerdan las profecías que Dios dio a través de Jeremías, Ezequiel y otros profetas? Les daré un nuevo corazón para que me obedezcan. Entonces, cuando dice que tenemos que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es para que nos podamos nosotros ver
si estamos dando ese fruto o no. Por lo tanto, estas personas no hablan acerca de esas exhortaciones que son numerosas y que están en la Biblia, como seguir la santidad, ni tampoco hablan de los pasajes donde encontramos las advertencias de no apartarnos de Dios, porque las consecuencias van a ser terribles. Entonces, podemos deducir que si estas personas no enseñan esto, o sea, ellos no están buscando ni ser más santos ni más piadosos. Hay una bienaventuranza más que Jesús dice, y dice, bienaventurados los puros de corazón, porque Dios les limpió el corazón. Pero constantemente están ahí a través de la palabra limpiándose. Caí, pero vengo a Dios porque Él está siempre ahí para recibirme y perdonarme, y se limpia. Bienaventurados esas personas. ¿Qué podemos deducir de todo eso, hermanos, de las bienaventuranzas? Bueno, que es el carácter que va a revelar si una persona es verdadera o es falsa, si nació de Dios o no ha nacido de Dios. Así que cuando vayamos a evaluar a un profeta para ver si es de Dios o no lo es, ¿qué debemos evaluar? Número 1, sus doctrinas principales, ¿verdad? Pero número 2, después de evaluar qué es lo que predica, número 2, tenemos que ver cómo vive. Es decir, su carácter, porque por los frutos los van a conocer. A modo de conclusión, este punto, hermanos, yo quiero abrir un paréntesis para decir que esta misma tabla de evaluación que usamos con los falsos profetas, pues es la misma que debemos usar para evaluar la genuinidad de la fe de todos aquellos que profesan ser discípulos de Jesús. Y de esto vamos a estar hablando dentro de 2 semanas a profundidad. O sea, ¿qué dice Jesús? Por sus frutos los van a conocer. No por lo que ellos profesan ser. Todo el mundo hoy es hijo de Dios y cristiano. Así es que no es por lo que ellos profesan ser, sino por lo que en realidad son de acuerdo con la naturaleza del fruto que dan. Sobre esa realidad. O sea, la realidad, ¿qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué es lo que enseñas? Sí, está bien, pero ¿cómo vives? Hasta el día de hoy, después de tantos años de cristianos, ¿sigues peleando con el pecado? Yo sé que a veces hay temporadas donde nos debilitamos y andamos en la carne y no estamos peleando contra el pecado, pero Dios no nos deja allí. Él como buen padre viene y nos azota y nos disciplina y nos hace voltear de nuevo hacia arriba. Él hace que ciertas cosas, ciertas dificultades vengan a nuestras vidas para entonces clamar y regresar a Él. Entonces no hay cristianos que se quedan perpetuamente en la carne. No, eso es imposible. Pero pastor, ¿puede uno contristar y apagar el Espíritu Santo? Sí, amén, pero es cuando viene Dios con su disciplina. A quien Dios ama, disciplina y azota. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, o sea, sí, yo, pastor, cuando acepté a Cristo lloré y cambié mucho. ¿Hace cuánto? ¿25 años? ¿Sigues llorando? ¿Sigues peleando o ya estás ahí como si nada? Bueno, ten cuidado porque según la Biblia, estas son características de alguien que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo. Pero yo profeso, pastor, y todo lo que invoca el nombre del Señor será salvo. Sí, yo sé, pero ese no es el resto de la Biblia. Lee toda la Biblia. Así es que, hermanos, este asunto no tiene que ver con que yo, pastor, tengo 5, 10, 20, 25 años desde que hice mi profesión de fe. No. O sea, el asunto, porque luego decimos, sigo cantando, pastor, sigo viniendo a la iglesia, tengo 25 años. Pero el asunto es, ¿cuál es el fruto que has producido después de tu profesión de fe que hiciste hace 20, 40, 50 años? ¿Cuál es ese fruto de tu profesión? ¿Eres más pobre en espíritu? ¿Eres más manso? ¿Sigue creciendo el hambre y la sed de ser más justo como Jesús? ¿Tu corazón es puro? Mire, ahí donde trabajamos hay árboles frutales. Hay uno, creo, de peras y de duraznos. Esos árboles, cuando yo entré, no tenían fruto. Yo no sabía que eran frutos de durazno o de peras. De hecho, cortamos uno, a Juan y yo. Y bueno, vamos a suponer que yo quiero saber qué tipo de árbol es, pero no sé porque yo no soy un botánico, yo no conozco toda la ciencia del mundo vegetal y no sé cómo descubrirlo. ¿Qué tengo que hacer yo para saber qué tipo de árbol es ese árbol que yo quiero saber? Pues esperar un tiempo. Y ya ahorita el de durazno ya tiene sus duraznitos ahí. El de las peras lo tenía. La señora dice, córtemelo porque cada año se llena aquí de peras y las tengo que recoger. Bueno, es lo mismo. Todo aquel que profesa ser cristiano, ¿cómo vamos a ver si es cristiano? Según Jesús espera un tiempo. Pero lloró, pastor, moqueó. Y hubiera visto al otro día, era diferente. Todo aquel que cae en buena tierra según Jesús da fruto con perseverancia. ¿Y cómo no? Si el que está detrás de esa persona es Dios. Y Dios todo lo puede. Dios está detrás de esa persona. Cumpliendo lo que Él dijo que iba a pasar. Todo aquel que venga a Cristo será salvo. Y tiene que, por lo tanto, Dios cumplir esa persona. Así que por los frutos los van a conocer.
Así que, ¿eres más pobre en espíritu? ¿Sigues llorando por tu pecado? ¿O pecas? ¿Sigues igual? Que saberse lo bueno no lo hace, es pecado. Es pecado no orar como Dios dice que oremos. Es pecado no meditar la palabra de Dios como Dios dice que meditemos. Es pecado no predicar el evangelio. Yo sé que tú no eres un fornicario, un adúltero, un borracho. Y por eso tu corazón te engaña y te hace creer que estás bien con Dios. Pero que de esas cositas, de esas moscas que pudren el perfume del perfumista, en este caso Dios. ¿Eres más manso? ¿Sigues teniendo hambre y sed de justicia? Una vez más, es importante aclarar que no seremos salvos por producir buenos frutos. No, o sea, decir tal cosa, pues es decir que la salvación es por obras. La Biblia declara sin ambigüedad, sino claramente que la salvación es por pura gracia, hermanos, por medio de la fe. Y dicho sea de paso, pues como les decía anteriormente, vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a la carta de Gálatas. Sin embargo, la Biblia también declara que la verdadera fe que viene de Dios produce frutos, como dice Santiago capítulo 2. Dice ahí Santiago, la fe que no tiene obras está muerta. Entonces, ¿tienes obras? Pues quiero ver sus frutos. Quiero ver que crezcas en la pobreza espiritual, que como estás conociendo cada vez más y más a Dios, y ya te comparas con Dios y no con los hermanos carnalones, pues entonces te miras, ¡ay de mí! Como digo Jeremías, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. Es eso lo que tenemos nosotros que ver. Y más adelante, Santiago dice en el versículo 29, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, está inerte, ahí tirado, ya no se mueve, así también la fe sin obras está muerta. Yo soy cristiano, profesor, yo lo sé. Pues hay que mirar los frutos, dice Jesús. Mire, yo sé que es verdad que los frutos del creyente no son perfectos, ni se manifiestan siempre con la misma intensidad, sin embargo están ahí. Ese buen patrón puede ser identificado en sus vidas. ¿Cómo, pastor? Por la lucha de esas personas que experimentan día tras día contra el pecado. ¿Por qué? Porque desea parecerse más al perfil que la Biblia nos pinta de Jesús, nos describe de Él, y sobre todo al perfil que Jesús pinta en las bienaventuranzas. Son pobres de espíritus, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son puros de corazón. Ellos van creciendo en eso. Mira, yo no sé si te ha pasado, pero siempre y cuando tú y yo no estamos conviviendo con alguien de cerca, todo va a estar súper bien. Y las personas, no, hombre, de lujo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nuestros hijos se salen de nuestro hogar porque ya son adultos y ya viven por su cuenta, y de repente tú planeas un viaje y ahí vamos todos? Adivina qué, los problemas surgen. ¿Cómo? De repente, ¿ya dónde vamos a comer? No, pues que mi hijo quiere la pizza y que mi hija quiere la hamburguesa. Y hay un problema ahí, no, los hijos de mis hijos quieren otra cosa. ¡Ay, mamá! Eso pasa con cualquiera. O sea, yo no estoy hablando porque acabo de venir de viaje, yo no estoy hablando de ninguna persona en particular, yo estoy hablando de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, esto puede pasar con cualquier otra familia en diferente intensidad. Y bueno, pues resulta, vamos en viaje y va mi esposa, va la hermana de mi esposa, sus hijos, y luego la familia de allá y todo eso, y nos juntamos y ahí vamos a comer, y empiezan a salir nuestras imperfecciones, y la paciencia de todos empieza a ser probada, y de repente uno está perdiendo la lucha más que otro, pasa un día, pasan dos, y la cosa se pone más tensa. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Por qué le digo todo eso? Porque yo meditaba, y algo en las cosas, o una de las cosas por qué me gusta viajar en cargo, aunque ya no largas distancias, pero es porque puedo meditar en Dios. Sobre todo cuando ya todos se fueron a dormir y ahí voy yo, después de haber escuchado una predicación o escuchado una alabanza. Y yo le decía a Dios, gracias Dios. Porque ahorita lo que yo pude ser con todas mis imperfecciones es debido a que el Espíritu Santo que tú me diste. O sea, yo no puedo jactarme de decirle a todas esas personas con las que conviví en Torreón, yo soy mejor que tú. Mira mi paciencia. Mira cómo yo trato de suavizar la situación tensa. No, es gracias, Padre, por tu espíritu, porque aunque hubo momentos en que quería perder la paciencia y explotar y mostrar disgusto, aquí estoy tratando de suavizar las cosas, ser un pacificador. Le daba gracias a Dios. Esto a mí, después de volver y terminar la aplicación de hoy, Dios me dice a través de su espíritu, a través de su palabra, tú eres mi hijo, mira lo que yo estoy haciendo en ti. Por los frutos los van a conocer, vas avanzando, vas madurando. Quizás otros llevan a un ritmo de crecimiento más rápido que el tuyo, pero vas creciendo. Te has quedado a lo mejor más atrás que otros, pero no importa, vas
creciendo porque vamos de triunfo en triunfo, de grado en grado, siendo más como Jesús. Por lo tanto, hermanos, si tú dices tiene fe, pero no hay obras, tu fe, según la Biblia, está muerta. Y bueno, cierro este paréntesis para pasar a decir, hermanos, que estos son los frutos por medio de los cuales vamos a reconocer a los falsos profetas a pesar de sus disfraces. O sea, si tú empiezas a examinar la doctrina de esas personas y sobre todo el carácter de ellos, te vas a dar cuenta si verdaderamente es un falso o un verdadero profeta. Por lo tanto, podemos concluir este punto diciendo que nosotros, todos los seres humanos, somos el resultado de lo que creemos. Seas cristiano o no lo seas, tú eres el resultado de lo que tú crees. Los rebeldes son el resultado de lo que ellos creen. Ellos creen que no existe Dios, ellos creen que nunca va a venir el juicio de Dios y por lo tanto se comportan como se comportan. Lo mismo nosotros, tú y yo somos el resultado de lo que verdaderamente estamos creyendo en este momento. Esto quiere decir que un énfasis doctrinal desbalanceado va a traer como resultado un carácter también desbalanceado. Lo que tú escuchas de los predicadores es lo que tú vas a empezar a hacer. Es decir, los falsos profetas pueden por un momento dado comportarse de un modo similar al comportamiento de los verdaderos cristianos. O sea, ellos pueden imitar externamente algunas de las virtudes que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios, como que Él es pobre en espíritu, Él llora, Él es manso, Él tiene hambre y sed de justicia, Él es puro de corazón. Sin embargo, hermanos, ellos nunca van a poder mostrar en sus vidas como un patrón, como algo habitual, esas características que Jesús mencionó al inicio de su sermón y que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque esto es fruto del Espíritu Santo. Lo que te hace un buen árbol después de haber sido toda tu vida un mal árbol es la savia del Espíritu Santo, es lo que ya Dios depositó a ti. Y por ello, esas personas nunca van a poder ser pobres en espíritu. Y no porque Dios no quiera, Dios quiere que se arrepentan. Así que si quieres guardarte de no caer en las garras de un falso profeta, he aquí los frutos que debes de usar para examinarlos. ¿Qué predica el individuo? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo vive? Esa es la tabla de evaluación y no otra. Así que antes de terminar el sermón, quiero rápidamente que veamos la tabla de evaluación que hoy en día, hermanos, se está usando para evaluar a los falsos profetas. No es la tabla de evaluación que Dios pone, que Dios estableció. No. Es otra tabla de evaluación que ellos están usando, que la mayoría de las personas, de hecho, cualquier tipo de personas, está usando una tabla de evaluación que no es bíblica. Y bueno, penosamente, la norma que la Biblia nos dice que debemos usar para evaluar a los falsos profetas no está siendo aplicada ni siquiera por los genuinos cristianos que se han quedado sin crecer, que son inmaduros. Y precisamente por esto muchos quedan atrapados en el error o en las garras de la falsedad. Bueno, ¿y cuáles son estas cosas que toman en cuenta hoy en día la mayoría de aquellos que dicen que son cristianos para evaluar el ministerio de alguien? Bueno, podríamos citar por lo menos hoy 5. ¿Y cuáles son estas normas? Bueno, en primer lugar, algunos evalúan a los predicadores o inclusive las iglesias o cualquier movimiento religioso en general, las evalúan por la cantidad de personas que ellos logran reunir en sus servicios. O sea, no hay duda que Dios está aquí porque mira tanta gente. Se llenó el Estadio Azteca cuando fue Marcos Witt. Y Dios está allí, pastor. Dicen algunos, ¿verdad? O sea, seguramente Dios ahí no está porque mira, casi nadie va a la iglesia. No hay mucha gente. Yo por eso no voy ahí. Pregunta, ¿acaso dice Jesús ahí en Mateo 7 que por los números lo van a conocer? Pues claramente la respuesta es no. Nada se menciona en este pasaje ni en cualquier otro pasaje de la Biblia acerca de los números, acerca de la cantidad. De hecho, más bien la Biblia y sobre todo Cristo nos advierte en el versículo 13 que son muchos los que van a entrar por la puerta falsa de conversión, hermanos. Y precisamente, hermanos, porque son guiados por los falsos profetas. Mira, vamos a volver a Mateo 7, versículo 13. Jesús hace la invitación a todos sus oyentes. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice ahí? Muchos son los que entran por ella. Como vemos, los números no son una tabla de evaluación. Cristo dice aquí que por la puerta ancha que lleva a la perdición son muchos los que entran. Y los versículos 21 y 22, de ahí mismo de Mateo, capítulo 7, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No echamos en tu nombre afuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les va a responder Cristo? Entonces les declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, según Jesús, no son
pocos, hermanos, los que van a escuchar esto. Son muchos. O sea, las falsedades de los falsos profetas. Ahora, debo de aclarar, hermano, que no podemos por esto llegar a la conclusión inversa y decir que donde hay mucha gente, entonces tiene que ser falso. Y donde no hay, pues es verdadero. No. O sea, lo que estamos diciendo es que los números no son una tabla de evaluación, ni a favor ni en contra. O sea, no debemos basarnos en los números para llegar a ninguna conclusión. Recordemos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Recuerda, predicó un sermón glorioso, poderoso, el día del Pentecostés, y atrajo a 3,000 personas a los pies de Jesús. Pasan unos días, da otro sermón y 5,000 personas se añaden a la iglesia. Sin embargo, Jeremías y Ezequiel, Isaías, sus números en su ministerio fueron nada. Nadie les hacía caso. Y tanto ellos como Pedro ministraban la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que los números no son una tabla de evaluación. No debemos concluir que Dios está bendiciendo un ministerio simplemente porque han logrado reunir mucha gente. Como tampoco debemos pensar que un ministerio no tiene la bendición de Dios porque no han podido hacer eso de reunir mucha gente. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, Pablo, hablando del juicio que Dios va a llevar a cabo en sus siervos, los que predican la palabra, escucha lo que dice Pablo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. O sea, en aquel día final va a ser manifiesta si fue verdadera o fue falsa, porque Dios la va a aclarar. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, ahí la palabra que Reina Valera traduce como cual sea, la palabra griega hopoios. Yo siempre quedo ahí, estaré pronunciándola bien, pero bueno, ya saben que yo no sé griego. Ahí me esfuerzo. Bueno, ¿qué es lo que significa ahí hopoios? Literalmente la clase que sea. Es por eso que la Biblia de las Américas lo traduce el texto de este modo. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué nos enseña esto? Que no es la cantidad, es la calidad. Lo que se va a evaluar en aquel día. Así es que la pregunta no es, ¿cuántos asisten en tu iglesia? No, la pregunta es, ¿qué tipo de fruto está dando tu iglesia y sobre todo tu pastor? ¿Qué predica? ¿Cuál es su carácter? No estamos diciendo que si es el mismo Cristo, no, nadie es perfecto, pero estamos creciendo ahí. Así es que yo veo por estos parajes que no es cantidad lo que se espera, es calidad. ¿Es buen fruto? Por lo tanto, hermanos, la próxima vez que veas un estadio lleno, porque ahí dices, se está alabando a Jesús. Sí, ¿a cuál Jesús? ¿Al bíblico o al Jesús moderno? El pastor no vio cómo oraron cuando iniciaron la Copa América. Un pastor, sí, habló de un Jesús y gloria a Dios. Pero ¿será el mismo Jesús que se revela en la palabra de Dios? ¿Por qué la FIFA, que está aportando para que la agenda progresista de los malvados siga adelante, por qué está aceptando que este predicador venga y abra? ¿No será el mismo Satanás tratando de engañar a la gente? Mira ya, la FIFA y todos aceptan al Jesús. ¿Cuál, el bíblico o el moderno? Esa es la pregunta. Por lo tanto, ¡gloria a Dios! No, gloria a Dios, no sé. La próxima vez que tú veas un estadio lleno de personas y pienses, Dios tiene que estar aquí porque mira cuánta gente hay. Según la Biblia, las masas de personas reunidas en un lugar en el nombre de Dios no prueban nada ni a favor ni en contra. No prueban nada. George Whitefield, Charles Spurgeon, predicadores del pasado que hasta el día de hoy siguen ahí escritas sus testimonios, toda su vida, hermanos. Bueno, estos predicadores reunían a multitudes de personas. Según Wikipedia nos dice que los historiadores registran que en ocasiones llegaron a congregar hasta 80,000 personas para escucharles a predicar. Y ahora yo pregunto, ¿ese es hecho que nos debe llevar a concluir que ellos dos eran pastores verdaderos? O sea, ese hecho de reunir tanta gente en un lugar, eso nos dice, verdaderamente esos fueron predicadores verdaderos, pastor. O sea, nada más porque juntaban alrededor de 30, 80,000 personas para predicarle la palabra, ¿significa que eran verdaderos siervos de Dios? La respuesta, según la Biblia, es no. ¿Cómo sabemos pues que ellos fueron hombres verdaderos de Dios? Por el contenido de su predicación, por la calidad de su carácter. Eso es lo que habla a su favor. Así que la cantidad de personas que se logran reunir en los servicios no prueba nada ni a favor ni en contra. Ahora, en segundo lugar, otros usan como tabla de evaluación el celo, pastor, la pasión que estas personas manifiestan en su ministerio. O sea, pastor, no olvidemos, tenemos que tomar en cuenta también el celo con que predica la palabra de Dios. Y dice el Señor que... Y hablan, ¿verdad? Y hasta hacen voces extrañas que cuando hablan normalmente no salen esas voces extrañas. Solamente cuando predican. Ve su pasión, pastor. O sea,
hay que ver también cómo se dedican enteramente a su labor. Miren cómo predican a otros lugares y van y luego piden ofrendas. Que voy a ir a predicar el evangelio como nos hizo el Gary Lee al principio, que no conocíamos Biblia y no podíamos discernir. Y que voy a ir a predicar no sé a qué tal Ciudad de México y empezó. Voy a levantar una ofrenda, los de 100, los de 50, los de 500, yo no sé cuántos de ustedes dieron. Pero gloria a Dios que nos dio discernimiento para poder parar eso, ¿verdad? Ya no nos juegan el dedo en la boca. ¿Por qué? Porque tenemos discernimiento. Pero entonces dicen las personas, mira la pasión con la que predican, con la que sirven a Dios. Bueno, según la Biblia eso tampoco prueba nada. Nada. Yo no sé si usted ha visto el celo precisamente de lo que hablaba, de los testigos de Jehová a la hora de predicar, ¿verdad? La palabra de Dios a su manera. El celo de los mormones, como ellos salen y son los que conocemos, ¿verdad? O sea, estas personas, por ejemplo los mormones, a pesar de su celo, que muestran al dejar su familia, a dejar la comodidad de su hogar, de su país, y van a inclusive experimentar padecimientos en otros países de Latinoamérica y en todas partes del mundo, porque eso es celo, a pesar de que hacen todo eso, eso no prueba que vienen de Dios, hermanos. Volvamos a Mateo 7:21. Así que por sus frutos los van a conocer, por su celo, por su pasión. Allí no dice nada de eso. Dice ahí por sus frutos los conocerán. Así que el hecho de manifestar un gran celo por alguna creencia en particular no prueba tal creencia como verdadera, como tampoco prueba que sus partidarios, los que lo siguen, los que empiezan a adoptar sus creencias, sean hijos de Dios y vayan camino al cielo. Mateo capítulo 23, versículo 15, dice ahí Jesús, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y ahora miren el celo que tenían estos escribas y estos fariseos, porque recorren mal y tierra para hacer un prosélito. O sea, no hay nada ni nadie que los detenga. Con tal de hacer un adepto, un prosélito, un seguidor de ellos, hacen todo lo que sean. Y una vez hecho, les hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Según Jesús, los escribas y los fariseos eran altamente celosos. O sea, todo lo que hacían para su religión, lo hacían con celo, con esmero y compasión. Pero ahí la Biblia nos dice, y mismo Jesús dice que los fariseos ayudaban a que sus seguidores se convirtieran en 2 veces más dignos de ser tirados o echados al infierno. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los fariseos, hermanos? Que ellos ayunaban 2 veces por semana. Y ellos meticulosamente apartaban sus diezmos y guardaban de manera meticulosa también el día de reposo. Eso es pasión, eso es celo. Sin embargo, ¿qué dice ahí Jesús de ellos? Bueno, cuando ellos ganan un seguidor, un prosélito, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Así que no es por el celo que los conoceremos, por sus frutos. En tercer lugar, tenemos otros que usan como tabla de evaluación los edificios que se han podido construir, se han podido levantar, o inclusive los ministerios que han podido desarrollar. Oh, tenemos radio, tenemos televisión, nos puedes mirar por ahí, o inclusive los autobuses que hayan podido comprar, los proyectores, el sistema de audio y todo eso, ¿no? Todas estas cosas son extraordinarias y no es que sea ilícito tenerlas. Pero Jesús tampoco dice aquí, por sus edificios majestuosos y enormes los van a conocer, por sus ministerios los van a conocer, por sus programas de radio, de televisión los van a conocer. No dice nada de esto. Ninguna de esas cosas es mencionada por Jesús como una evidencia que prueba o desaprueba un ministerio. Así que no debemos de usar estas cosas para evaluar a nadie, ni a favor ni en contra. En la Biblia, por ejemplo, pues ahí tenemos un ejemplo de algunas personas que al ver el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús quedaron vislumbrados, ¿verdad? Y ellos daban por sentado, pues aquí está el templo de Dios, Dios está allí. Pero Dios, ¿desde cuándo se había alejado? Y los mismos discípulos de Jesús creían que Dios estaba ahí con ellos, porque ahí está la prueba, el templo, ¿verdad? Y bueno, en Marcos capítulo 13, versículo 1, Jesús había predicho que ese templo iba a ser destruido. Y dice el versículo 1 lo siguiente: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio. O sea, Jesús, no hay duda que Dios está aquí. Mira lo majestuoso del templo. Ahora, escucha lo que dice Lucas 21, porque es pasaje paralelo a esto y nos da más información. Nos dice que algunos de esos discípulos en ese momento decían lo siguiente. Dice ahí Lucas, y unos que hablaban de que el templo estaba, ¿qué? Adornado de hermosas piedras y ofrendas votativas, ofrecidas. Me tuve que ir al diccionario. Yo no sé si tú sabes o sabías que era eso. Votativas, ofrecidas, ofrendas ofrecidas. Bueno, es como si los discípulos estuvieran diciéndolo, Señor, ¿a poco también el templo va a ser destruido? Es una estructura, un edificio majestuoso. No hay duda que Dios está ahí. A lo que Jesús le responde
de regreso en Marcos 13, pero el versículo 2, Jesús le responde y les dice, ¿ves estos grandes edificios? ¿También el templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ¿qué nos dice este pasaje, hermanos? Nos deja ver, sí, la majestuosidad de los edificios, ¿verdad? Y en este caso, en ellos, o sea, lo que Jesús decía que va a ser destruido el templo, diciendo Dios ya no está aquí, pues no encajaba, no armonizaba con lo que había en el corazón de ellos, de aquellas personas que iban al templo. O sea, no puede ser, ¿cómo que Dios lo va a destruir? Por lo tanto, esto a mí me lleva a concluir, según el tema, el punto que estamos tratando, que no son los edificios los que nos van a ayudar a saber si son de Dios o no lo son. Por los edificios los van a conocer si son mis discípulos o no. Miren, nosotros, desde que iniciamos la iglesia, en mi hogar, en el 2006, no sé qué mes exactamente, pero junio, julio, quizás Mari se acordará, algo así, Mari tiene buena memoria. Pero desde que iniciamos, como cualquier otra iglesia, teníamos el gran deseo de tener nuestro propio edificio, ¿verdad? Y bueno, Dios milagrosamente nos ayudó a conseguir esta propiedad y a construir, literalmente nosotros construimos como iglesia este edificio que hoy nos reunimos como iglesia domingo a domingo. Y no es un gran edificio lujoso, no, pero ¿cuántas iglesias no tienen ni siquiera un lugar como el nuestro y que desearían tener algo similar, inclusive algo más pequeño que el nuestro? Sin embargo, hermanos, nunca olvidemos que según lo que hemos visto aquí, que ciertamente tenemos un edificio donde podemos reunirnos para darle culto a Dios, eso no prueba que verdaderamente Dios está aquí o no esté. ¿Qué es lo que prueba? Según la Biblia, la doctrina bíblica, el carácter que Dios está forjando en las ovejas que domingo a domingo vienen a recibir la palabra de Dios. Eso es lo que prueba si verdaderamente somos de Dios o no somos de Dios. Por lo tanto, el día en que nosotros dejemos a un lado la palabra de Dios bíblica, esa palabra que usa Dios para alimentar a sus ovejas, y el día en que comencemos a entretener cabras con charlas motivadoras llenas de psicología humana y nos convirtamos en un club social donde la gente viene a pasarla chévere, pasar un buen rato y quiera volver a venir, entonces no importa que tengamos un edificio cómodo, un edificio que muchos desearían tener, hermanos, no será más que un gran panteón cómodo de personas que están muertas en sus delitos y pecados, hablando espiritualmente. Yo no sé si tú has visto un documental o te ha tocado ver los panteones que usan los narcotraficantes. Wow, esas sepulturas, esas cosas que se construyen son lujosas, son bellísimas. O sea, se exponen ahí con pompa, ¿verdad? Tú ves ahí el lujo, es evidente. Son obras enormes de arte. Sin embargo, no importa qué tan grande, cuán lujosas puedan ser, hermanos, a ti no te gustaría vivir en una de ellas, a menos que tengas un desajuste emocional y te tengan que arreglar ahí, tengan que apretar el tornillo que está flojo. Bueno, Jesús nos enseña aquí que un gran edificio levantado con el propósito de que la iglesia se reúna para adorar a Dios puede convertirse al pasar el tiempo en un monumento fúnebre, el muerto, que es como lo podríamos llamar. O sea, ¿cuántas catedrales en Europa, sobre todo cuando me ha tocado de repente explorar, si un día Dios me concede ir a Europa y veo muchos edificios antiguos, sobre todo iglesias? Bueno, ¿cuántas catedrales en Europa son testigos de esta triste realidad? Y no solo en Europa, en el mundo entero. Lugares que fueron grandes iglesias de Cristo y hoy no son más que sepulcros, como llama Jesús, blanqueados. Escucha lo que dice Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Y si así estaban ellos, imagínense el pueblo. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, externamente, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así que no importa qué tan hermosos puedan ser los edificios, si lo que hay dentro no es otra cosa que hipocresía e iniquidad, Dios no habita en ellos. Y si la presencia de Dios no está allí, lo que tenemos ahí es un gran panteón. Sí, hermoso. Sepulcros bien blanqueados, bien lujosos y lo que usted quiera, pero Dios no está ahí. Los judíos miraban al templo como Dios está aquí con nosotros. El sumo sacerdote y todos los sacerdotes, los escribas fariseos. Pero Dios no estaba ahí, tristemente. Wow. Yo sé que me estoy extendiendo, hermano, pero estas dos cosas no las quiero dejar para después. Pero rápidamente, cuarto lugar. No debemos nosotros de evaluar a los falsos profetas
por su capacidad oratoria, que muchos usan esta tabla. Ah, mira, predica muy bien. Mira cuánta gente lo sigue, ¿verdad? Pero aparte de eso, mira su carisma. Bueno, el hecho de que un individuo, una persona hable bien, solo prueba de que es un buen predicador, un buen orador. Es todo lo que prueba y nada más. Cristo ahí no dice por su retórica los van a conocer, por su carisma los van a conocer. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 1 y 2. Porque se puede tener una gran habilidad para hablar, para comunicar la palabra de Dios y no tener amor y por lo tanto no hacer nada. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, hay personas que yo hablo en lenguas y yo esto y conozco los misterios de Dios y son bien conocedores de la Biblia, pero dice Pablo ahí, si no hay amor, según el definido por Dios, es como un metal que resuena cuando lo golpean, un címbalo que retiñe. Y sigue diciendo Pablo, si tuviese profecía como muchos presumen y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, según el amor, como Dios lo define, nada soy. Así que el hecho de que un individuo, una persona hable bien, solo prueba que es un buen orador. Tiene carisma, pero nada más. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado la próxima vez que estemos evaluando, porque podemos estar usando esta tabla de evaluación. Y la Biblia nos dice, no, esa no es la tabla de evaluación. No, así que en quinto lugar, bueno, pues hay personas que dicen, miren los milagros, miren los dones extraordinarios que se manifiestan en el ministerio de estas personas. Bueno, muchos son los que preguntan hoy, al ver que estas personas tienen esa capacidad de sanar a los enfermos o de hacer cosas similares, son sorprendentes, pero, pastor, ¿acaso para sanar a alguien de una enfermedad no se requiere el poder de Dios? Pues entonces si sucedió el milagro, Dios está con ellos. O sea, en estos cursos, pastor, ocurren cosas extraordinarias, y es verdad. Pero según la Biblia, no, esto no prueba nada. Vamos a volver al pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 22. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y luego dice ahí, muchos me dirán, y no les presenté ahí mi diapositiva chirilla, ¿verdad? Pero los milagros y los dones extraordinarios no prueban nada. Y muchos usan esta tabla de evaluación. Pero volviendo ahí, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Y dice Jesús, que le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Bueno, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Bueno, muchos en aquel día van a venir delante de mí, confiados en ¿qué? No en las doctrinas bíblicas que predicaron, no en el carácter, no en los frutos, de que ellos eran pobres en espíritu, de que lloraban cuando pecaban contra Dios, de que eran mansos, de que tenían hambre y sed de justicia, de que tenían un corazón puro. No, ellos van a venir confiados en el hecho de que pudieron hacer grandes cosas en sus cultos. Echamos fuera demonios en tu nombre, predicamos en tu nombre, Jesús, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, pastor, yo supe de una persona que estaba coja, que tenía cáncer. O sea, debe de estar ahí el poder de Dios. Según la Biblia dice que no es así. Escucha lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo allí, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿qué? Satanás. Dios le permite a Satanás que use su poder para hacer grandes señales y prodigios mentirosos. A mí me enseña que Satanás tiene poder para hacer grandes prodigios. Tiene la capacidad de esos hombres, por obra de Satanás, para realizar señales y prodigios, pero su fin es engañar. Y sigue diciendo Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese poder engañoso ya salió y muchos son engañados. ¿Cómo no pueden ver la falsedad de estos hombres? Pero luego Dios me dice, pues ¿cómo no? O sea, tienen esa incapacidad de poder discernir de que son falsos profetas porque no conocen toda la Biblia. Porque su tabla de evaluación es, mira los números, mira las iglesias, mira los milagros. Pero no es, mira las doctrinas que se conforman a las doctrinas bíblicas. Mira su carácter. Es manso. Tiene hambre de justicia. Cada vez su hambre crece y crece más y más. ¿Te das cuenta, hermano? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad.
Todos aquellos que se les predica el evangelio una y otra vez, y Dios es paciente, Dios es grande, grande, grande en misericordia, Él es súper paciente, no quiere que nadie perezca, y por lo tanto una y otra vez les advierte, pero Dios tiene un límite. Y cuando hacen caso omiso de la palabra de Dios, del anuncio del evangelio, que se les ha dado una y otra vez, Dios llega a un momento en que les envía un poder engañoso, un espíritu, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántas almas engañadas no hay hoy en día a causa de la gran proliferación de falsos profetas que hay? Y todo simplemente porque en ese lugar, pastor, se hacen milagros. En ese lugar, pastor, hay dones extraordinarios. Volvamos a Mateo capítulo 7, y soy muy repetitivo en esto porque la Biblia es repetitiva. Así que por sus frutos los conocerán. No por los números, no por el celo, no por los edificios, no por la capacidad de oratoria, no por los milagros. Dice ahí por sus frutos. Y según la Biblia, ¿cuáles son los frutos? Sus doctrinas que tienen que ver con la salvación y su carácter. Y es ahí lo que debemos evaluar de los hombres. ¿Quieres saber si alguien es siervo verdadero del Dios Altísimo? Usa esta tabla de evaluación. Escucha lo que Pablo le pide a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Le dice Pablo, ya está a punto él de partir y sabe que Timoteo se va a quedar solo. Y él es un pastor muy joven. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Carácter. Deja que Dios siga obrando en ti. No detengas el obrar del Espíritu Santo. Él quiere transformarte más como Cristo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí están las dos cosas, carácter y doctrina. Hijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y ahí las dos cosas que un siervo de Dios debe de vigilar celosamente. En uno mismo, estás creciendo espiritualmente hablando, en santidad, en piedad. ¿Cuál es tu doctrina, César? Aunque nadie me quiera oír, me dice Dios, sigue allí. Yo no te voy a hablar por la cantidad de personas que tenías, sino por lo que tú predicabas, el contenido de tu predicación. Y por lo tanto, hermanos, las dos cosas, estas que mencionamos, el carácter y la doctrina, es lo que debe usar la iglesia para evaluar a los predicadores. Romanos capítulo 16, y estoy aterrizando. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. La pregunta basada en este pasaje es, ¿cuál es el tema central de la carta de los romanos? Porque es ahí donde encontramos ahí esta exhortación de Pablo. Después de hablar, ¿verdad?, del evangelio de una manera tan magistral, tan profunda. O sea, el tema central de la carta de Romanos es el evangelio de Cristo. Así que cuando Pablo habla aquí de la doctrina apostólica se refiere, sí, a varias cosas que enseñaron los apóstoles, pero sobre todo al evangelio, porque es ahí donde gira esa carta, en el evangelio. Así que esto nos enseña que no debemos tildar de falso profeta a todo aquel que no está de acuerdo con cada uno de nosotros, o sea, que no se conforma a nuestra teología, porque ese sería un extremo, como decíamos la semana pasada. Por lo tanto, esto no es lo que yo estoy diciendo, hermanos, que hagamos. No. Más bien, todo aquel que distorsiona de alguna forma la esencia del evangelio de Cristo, ese es un farsante. Aunque muchos lo sigan. Aunque predique bien, con carisma, aunque tenga celo, aunque posea un gran edificio, aunque haga milagros, él es un farsante, porque está distorsionando las verdades fundamentales que tienen que ver con la salvación del hombre. Es un total farsante. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Versículos 6 al 9, rápidamente. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Todo evangelio que no se conforma al evangelio bíblico es un evangelio diferente. Y dice Pablo ahí claramente, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el único mensaje que salva. Y dice ahí Pablo, más si aún nosotros, un ángel del cielo, se anuncia un evangelio diferente, que os he anunciado sea anatema, ¿verdad? Sea maldito, lo vimos al principio. Como antes les he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el mensaje esencial de este evangelio, hermanos? Que el pecador es justificado delante de Dios solo por gracia, solo por medio de la fe, y nuestra salvación, por lo tanto, descansa en el sacrificio de Jesús. Esa es la esencia del evangelio. Y Pablo dice ahí en Gálatas 1:8 que todo aquel que distorsiona ese evangelio está bajo la ira de Dios, bajo la maldición terrible de Dios. Si tú lo distorsionas un poquito, no importa la magnitud o la intensidad de esa distorsión, tú estás bajo la ira de Dios. Todo aquel que distorsiona el evangelio de la salvación solamente por fe cae en el anatema del apóstol Pablo según la carta a los Gálatas. Así que volviendo a nuestra línea de argumentación, hemos de evaluar a todos los ministerios basado en sus frutos, no su credo,
que sí importa la teología que están predicando y sobre todo las fundamentales, pero no en lo que ellos dicen que creen, no en su teología solamente, sino en su carácter. En su carácter. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es un regalo de Dios. Así que no es por obra para que nadie se gloríe, y lo dice ahí porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por obra, pero somos salvos por medio de la fe para obrar. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Porque el que no obra no tiene fe. Tiene una fe, pero es muerta. ¿Y qué dice Gálatas 5:2? El fruto del Espíritu Santo es, y que no vamos a ver esa característica enorme también del verdadero siervo de Dios. Pero dice ahí, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, fe, mansedumbre, templanza. Donde quiera que este fruto esté ausente, hermano, aunque tenga la teología correcta, bueno, pues debemos de concluir que el Espíritu de Dios no está obrando ahí, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados todos ellos. O sea, porque si tú te ves tu pobreza, pues vas a querer llorar, porque la ira de Dios viene sobre mí, pero eso te va a llevar al arrepentimiento. Y cuando Dios ve ese arrepentimiento, ese espíritu contrito y humillado, pues Dios no lo desprecia y te salva, porque vienes y pides perdón. Y por eso dice ahí, bienaventurados los que lloran el día de su conversión. No, es que yo fui salvo en el 1996, y esto hablo de mí, 1996, como en junio, julio, y por eso soy salvo. No. La pregunta es, ¿sigo creciendo en pobreza espiritual? ¿Sigo llorando? ¿Sigo siendo manso? ¿Sigo creciendo en todas estas cosas? Porque si no, dice la Biblia, y lo más seguro soy un convertido falso. Y yo te pregunto ya para terminar, ¿conoces tú esta lucha espiritual de la cual habla la Biblia? Que tiene cada cristiano verdadero. ¿Sabes tú lo que es venir delante de Dios con lágrimas en los ojos y decir, Señor, te fallé otra vez, perdóname, ayúdame, quiero seguir adelante? Porque si tú no conoces, no has experimentado esto, según la Biblia, lo más seguro es que tú no eres cristiano. Y termino preguntando, ¿qué sucederá con los árboles que no dan buen fruto? Bueno, Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿cuál? Los frutos, las doctrinas principales, que no predica esto, que no tiene el carácter de Cristo, que no está creciendo en esto, será cortado y echado al fuego. Y bueno, de esto hablaremos la próxima semana. Pero vamos a orar, Padre.